Hola, buenas noches. Tras cuestionar nuevamente a los medios de comunicación, el presidente Gabriel Boric defendió el anuncio de caletas con perspectiva de género, comentado ayer durante una pauta en el sur del país. La iniciativa en realidad refiere a proyectos de infraestructura, pero las palabras originales del presidente simplemente no se entendieron. ¿Qué falla en la comunicación del mandatario? ¿Faltó acaso seriedad en los medios como dio a entender el presidente Boric? Sin embargo, esa es solo una lectura. La otra, la de los detractores, claro, apuntan a un gobernante con problemas discursivos que no es capaz de simplificar los términos de sus anuncios, lo que atenta justamente contra lo que está anunciando. Es algo para analizar esta noche. Y hablando de gobernantes, el expresidente Ricardo Lagos anunció ayer su retiro de la política. Desde su histórico dedo apuntando a Pinochet hasta sus cuestionamientos a los procesos constitucionales, hablaremos sobre una figura política de peso cuyas intervenciones no dejaban indiferente a nadie. Un contraste de estilos presidenciales, sin duda. Aquí comienza Tiempos Violentos. Caletas con identidad de género, esto no es una medida como posmoderna que no tiene nada que, sino que es pensar en las necesidades de las mujeres trabajadoras y cómo va a mejorar la dignidad de su trabajo a partir de construir pensando en ellas y no solamente desde una perspectiva de como se ha hecho siempre, que es poniendo a los hombres por delante. Y eso implica tener desde lugares de cuidado, desde hacerse cargo de trabajos conexos a la pesca que están muy invisibilizados. Ahí tenemos al presidente Boric en entrevista con un medio local, con Radio Chiloé, explicando un poco más qué es esto de las caletas con perspectiva de género, toda vez que ya se había generado una polémica una vez más con los medios de comunicación. Le preguntaremos a nuestros invitados qué opinan de esto que ha sucedido en el sur de Chile, pero antes saludamos como siempre todas las noches a don Mauricio Daza. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en un nuevo episodio de Tiempos Violentos vamos a analizar no solamente esto dicho el presidente, qué es lo que ocurre con la famosa ley corta de ISAPRES que fue aprobada en el Senado con polémica. Resulta que ahora el oficialismo va a llevar, por lo menos los senadores, al Tribunal Constitucional esta aprobación de la mutualización, pero parece que el gobierno no quiere. Bueno, de esto y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos iniciales para esto de las caletas con perspectiva de género que instala el presidente en el sur del país, comenzando con el comunicador del Partido Republicano. Tiene programa en Radio Agricultura todos los días, Tomás Bengolea. Tomás, bienvenido al programa. 10 segundos, por favor, desde ahora ya. Volvemos a lo mismo. El presidente de la República, en vez de hacerse cargo de sus errores comunicacionales y políticos y el exceso de ideología a la hora de comunicar una medida, culpa a los medios en una relación tortuosa de un gobierno de izquierda con la prensa libre, nuevamente criticando matinal y periodista. Mala receta, malos resultados. Perfecto, Tomás, queda clarísimo. Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Cecilia, muy buenas noches. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Ahora, si de enfocar el trabajo con una perspectiva de género en términos generales, a mí me parece que es un éxito esa medida, pero hay que comunicarla bien. Mira. 7 segundos se demoró Cecilia. Eso es comunicar bien. Claro, eso es comunicar bien. Dar una idea clarita, sin mayor vuelta. Lo que ha hecho Cecilia Valdés esta noche, la secretaria nacional de la ADC. Ahora, ¿qué piensa de todo esto el secretario general del Partido por la Democracia, don José Toro, que hace tiempo no lo teníamos por acá? José, bienvenido nuevamente. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo en estos 10 segundos que efectivamente hay que simplificar el mensaje e ir a lo concreto, que es la ayuda en infraestructura en las caletas, las más de 20 caletas que se hacen y cómo se mejora la vida de las mujeres. Perfecto, en 10 segundos clavado. José Toro, para comenzar esta conversación, ¿se equivoca el presidente al instalar esto que es tremendamente beneficioso para muchas mujeres? Hablando de caletas con perspectiva de género, ¿se equivoca luego criticando a los medios y diciendo que lo comunican mal, que no hacen la bajada, que no hacen la explicación, e incluso diciendo que algunos de ellos se estaban burlando de la medida? Lo vamos a debatir y analizar aquí en Tiempos Violentos a la vuelta de la pausa comercial. Regresamos. Estamos de regreso y hay polémica presidencial con los medios de comunicación. Criticó a los medios a partir de la cobertura que se hizo respecto de este proyecto de caletas con perspectiva de género. Tenemos un titular. Atención. Caletas con perspectiva de género, la iniciativa que defendió Boric y que generó debate sobre las prioridades del presidente, las diferencias que algunos plantearon contra la medida, llevó al mandatario a salir en defensa de la misma. Comillas, yo le pediría un poco más de seriedad, dijo, apuntando a los periodistas. Claro, el presidente relató un hecho de que había alcanzado a divisar a algunos periodistas burlándose de la medida, señala el presidente Boric.
desviando también la atención respecto de algo súper relevante, que es lo que significa realmente esto que se presenta como perspectiva de género en términos de las caletas. ¿Es un problema? ¿Hay algún error mediático, Tomás, al simplemente decir caletas con perspectiva de género y no explicar, no hacer la bajada de qué significa aquello? ¿O el error es presidencial al simplemente ir al sur, plantear algo que es relevante de la manera en que lo hace? A mí me parece que el presidente Boric, primero, no está en condiciones de pedirle seriedad a nadie, menos a los periodistas. La verdad es que la falta de seriedad del gobierno en las últimas decisiones que hemos conocido en la opinión pública en las últimas semanas lo dejan en un estándar bastante complejo. Dicho eso, a mí me parece que el error es del presidente. Es del presidente porque efectivamente tomaron una serie de medidas y modificaciones en la realidad portuaria y en particular de la pesca artesanal, que es muy relevante en las regiones de Chile. Se puede explicar razonablemente y se puede efectivamente justificar, y me parece positivo que haya medidas que apunten a mejorar la situación de la mujer en ese ámbito del mercado laboral pesquero, si se quiere poner en cierto sentido. Lo que pasa es que al final, cuando se plantea todo con perspectiva de género, llega a ser un poco ridículo, un poco irrisorio. Y claro, algún periodista lo toma, el presidente no menciona a nadie en particular, entonces se le pega más a todos los periodistas, con lo cual es bastante injusto. Y en vez de decir, oye, yo me equivoqué, yo lo que quise decir fue que esto implicaba un mejoramiento de las condiciones de las mujeres que tienen relación con la pesca artesanal en A, en B y en C. Prefiere nuevamente pelear con los medios, y a mí me parece que es una fórmula que ya le ha salido muy mal, porque ya ha tenido problemas en la relación con los medios, con los matinales, con los diarios. Entonces, ¿por qué insiste en esa tesis el presidente de la República? A mí me parece que falta autocrítica y falta claridad en la comunicación, evidentemente. Cecilia, ¿por qué hablar en enredado? ¿Por qué hacerlo difícil? Si esto se puede explicar muy bien, de manera muy práctica, muy simple, para que todo el mundo lo entienda, en Ñuñoa y en La Caleta. ¿Por qué se hacen enredados? ¿Por qué se habla? Yo entiendo lo que significa la perspectiva de género. Está perfecto que se amplifique, que se acentúe, que se subraye, pero esto se puede explicar de manera muy simple. ¿Por qué caemos en esta cosa? Es como, siempre lo hablan en enredado. Yo no entiendo. Bueno, sí. Lo que pasa es que la política es bien enredada también. Claro. Tiene poca empatía con la ciudadanía y con lo que vive la gente cotidianamente. Y quizás ese entrenamiento al general de los políticos, y es un trabajo adicional para nosotros, es tener un poco más de pedagogía para comunicar cosas tan importantes como preocuparse de la mujer trabajadora que trabaja en relación, en trabajo invisibilizado, ¿cierto? Que tienen relación con la pesca, que tienen relación con la minería, que tienen relación en el fondo con trabajos que han sido siempre masculinizados o ejercidos por hombres. Por tanto, a mí me parece que una buena idea tiene que tener una buena comunicación y tiene que explicarse de mejor forma. Dicho esto, creo que es una buena idea, que es en el fondo lo que hay que hacer. Ahora, claro, el presidente no tiene mucha paciencia con la prensa, ¿cierto? Sí. Porque la prensa toma lo que dice textualmente. Pero yo creo que efectivamente hay ciertos errores que se tienen que ir corrigiendo en la forma como se comunican las cosas cuando son buenas ideas como esta. Claro, le juegan contra el presidente la manera en que lo comunica, o le juegan en contra ni siquiera al presidente, a la propia idea, porque finalmente se termina hablando de qué es lo que es la caleta con perspectiva de género, en vez de ir al fondo de qué significa realmente, que lo vamos a describir en cosas de instantes. José, ahí tenemos un tema comunicacional grave y después el presidente le termina echando la culpa a los medios. Yo creo que, bueno, uno no es quien para corregir al presidente de la República, ¿no? Pero uno tiene que tener simplicidad en el lenguaje y comunicar rápidamente. Y no es necesario agarrarse con los medios cuando son los propios periodistas los que tratan de ridiculizar una idea que es completamente positiva. Creo que ahí no está el foco. El foco está en transmitir bien, en cómo decimos, cómo se mejora la vida en estas 12 caletas, las mujeres que trabajan al lado del rubro pesquero, que por lo general uno tiende a decir que es una profesión más de hombres que de mujeres, pero la cantidad de mujeres que trabaja en ese mundo... En torno a un 26% las mujeres. Es gigante. Entonces, creo que no hace perder el foco de lo importante, que es eso, ¿no? Son las medidas en infraestructura, en higiene, en estas más de 12 caletas, que agarrarnos con la prensa, ¿para qué, no? Sí. Fíjate que hay varias opiniones en torno a aquello. Otros eran más extremos, decían... Hay gente que está pareciendo descuartizada en Chile, el presidente hablando de las caletas de género, ¿qué tiene que...? Entonces, al final se termina contaminando la discusión en vez de resaltar lo positivo que puede ser esto. Pero se termina conversando del tema. Igual se habla del tema. Sí, puede que tenga un beneficio. Mira lo que planteó la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, que además pertenece a la Comisión de Equidad de Género del Senado. Veamos. Ahí está, en Twitter. Dice...
Hoy existen 2 proyectos de ley para incluir perspectiva de género y más mujeres en el manejo de caletas. La infraestructura no es neutra, nos incluye o excluye. La cultura machista del mar también ha sido dura con las mujeres de la pesca artesanal. Pensar en esto es lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Y respondiéndoles justamente a Laura Albornoz, quien planteaba: en las caletas trabajan mujeres y también hombres, sin infraestructura en baños y casas de cambio, sin espacio para dejar a sus hijos al cuidado, sin espacio para alimentarlos, que parte del anuncio del presidente Boric de construir con perspectiva de género no se entiende. Laura Albornoz insisten en el tema. Si el tema no es el titular de caleta con perspectiva de género, es cómo se comunica todo lo bueno que se está haciendo. El presidente habla de las noticias positivas, aquí hay cosas buenas que se están haciendo y se termina mareando la discusión por cómo se comunicó. Mauricio, ¿qué ves tú? Claro, bueno, de hecho esa misma, digamos, respuesta de la senadora Pascual es una explicación a algo, ¿no? Además Laura Albornoz, que es una persona culta, ¿no? Entonces, la verdad se da cuenta que es enredado. A ver, el punto yo creo que hay que irlo en primer lugar respecto a la iniciativa propiamente tal, que es muy valiosa, es algo que se debe reconocer, es una buena idea visibilizar, como dijo Cecilia, el trabajo de las mujeres en el ámbito de la pesca artesanal. Muchas veces uno piensa en pesca artesanal y ¿cuál es la idea que surge? No, un grupo de hombres en un bote chico, izándose a la mar muy temprano. Bueno, ninguna de las dos cosas muy verdaderas, los barcos no son tan chicos, de hecho, ojo, y además tampoco son puros hombres, ¿no? Hay varias personas que están inscritas en el registro de pesca artesanal que son mujeres, hay dirigentes de la pesca artesanal, mujeres muy relevantes y que se hacen a la mar a hacer esta pega, pero también hay familias, ¿no? Que están involucradas en todo esto y quienes se quedan precisamente en las caletas muchas veces no tienen la posibilidad de contar con espacios para, por ejemplo, cuidar a los menores, ¿no? De las familias, guarderías, baños, instalaciones adecuadas. Entonces, me parece que es una excelente política pública, celebrable. El problema es otro. El problema, y creo que es relevante, tiene que ver en cómo se comunica por parte de la autoridad las políticas públicas a sus destinatarios. Eso es lo clave. Porque esto no es algo que haya dicho el presidente de la República en el Senado, en la Cámara de Diputados, en una reunión técnica en La Moneda. Acá lo que ocurrió fue que se hizo un punto de encuentro entre el presidente de la República, la máxima autoridad de nuestro país, con personas que viven, ¿no? En estas caletas, que son personas que obviamente no manejan mucho de estos términos, que están asociados además siempre como a determinadas perspectivas o visiones de la sociedad. Bueno, entonces, ¿cuál es la labor de la autoridad? La labor de la autoridad es tratar de comunicarle una política pública a los destinatarios de la misma en términos que se entienda. Porque si usted no hace ese ejercicio, entonces no se está comunicando con esa gente. Y peor, puede ser de que la esté utilizando como una suerte de escenografía, ¿no? Para los efectos de hablarle a alguien más, que puede ser que se esté hablando a él mismo o que se esté hablando a alguien más fuera de ese lugar. Y eso obviamente no es positivo, porque en el fondo la idea es que la autoridad se comunique con la gente. Usted dirá, ay, pero la perspectiva de género no la va a conocer una señora de una caleta pesquera. No, no la va a conocer, señora. Hablando de Lagos, que vamos a hablar en un minuto después, ¿cuál era una de las cosas positivas que uno diría de Lagos? Que instaló el concepto de la señora Juanita. ¿Lo va a entender la señora Juanita? ¿Le va a beneficiar a la señora Juanita? La señora Juanita era una persona que obviamente no podía entender mucho de este discurso alambicado, muchas de las medidas que se adoptaban desde el ámbito de lo público no le iba a llegar a la persona real. Entonces, eso yo creo que es algo que se debe tomar atención y creo que es legítimo cuestionarlo. Porque obviamente usted no puede ir donde una caleta pesquera a hablar de caletas con perspectiva de género, porque no se entiende. Y de alguna manera, si usted hace esa cuña, chuta, no se está comunicando con la gente. De repente en una de esas es una caricatura, pero creo que era pertinente. Más que comunicarse con la caleta, le estaba hablando a Ñuñoa. Y eso es utilizar a la gente que está en la caleta. ¿Me entiendes? Como una escenografía, como una imagen, para que estén ahí sentados. Da lo mismo si ellos lo entienden o no. No da lo mismo. Entonces, yo creo que eso es relevante del debate. Ahora, ir en contra de los medios respecto a esto, bueno, la verdad es que claro, cualquiera puede cuestionar a los medios, pero cuando se es presidente de la República yo creo que hay que tener más cuidado, ¿no? Esta pelea entre los medios de comunicación y el presidente no es sana. Y tampoco es buena para el presidente, porque si no va a cambiar la línea editorial de los medios. Los principales medios de comunicación no son de la línea del presidente de la República, y eso es una realidad, ¿no? Atacar a eso no. Yo creo que al revés, ese que es otro problema,
que da para otro programa completo, tiene que ver en sumar nuevas voces, más que cuestionar las que ya existen. Y yo creo que esa es la perspectiva sana respecto a este tema, y el Estado tiene fórmulas transparentes y equitativas para poder hacerlo, que además este presidente, que critica mucho a estos medios, no la ocupa. La torta publicitaria del Estado, ¿para dónde va? Critica al Mercurio, gran parte medios regionales del Mercurio. Critica a la tercera, va a los grandes medios. ¿Y qué pasa con los medios independientes regionales y nacionales? Eso, siguen ahí atrás, ¿no? Y el presidente podría hacer algo, no hace nada. Bueno, creo que es un debate legítimo, y ojalá que, insisto, las personas no sean instrumentalizadas, sino que sean tratadas como personas, y que los discursos vayan en un lenguaje que los puedan entender. Claro. La señora Juanita. El presidente viene llegando de vacaciones, anda corto de paciencia. No dejó pasar esta vez. Para que el presidente no se enoje, y expliquemos un poco el proyecto. ¿Qué contempla? ¿Qué significa esto que dijo el presidente? Que usted quizás es más joven podrá entenderlo. Las caletas con perspectiva de género. Pero si tiene mi edad más viejo, probablemente o quizás le cueste más. O capaz que uno esté equivocado y todo el mundo entiende el concepto. No lo sé. El proyecto contempla, en principio, la habilitación de 12 caletas pesqueras a nivel nacional, que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Portuarias de la región, las que se encuentran distribuidas en Antofagasta, 1, Atacama, 4, Coquimbo, 1, Los Lagos, 3 y Los Ríos, 3, según se especificó desde el Ministerio de Obras Públicas. La primera de estas se inició en 2023 y 5 se van a concretar este año 2024 para el inicio de sus obras. Hasta la fecha se registran más de 2.500 beneficiarios con esta medida entre las 12 caletas. 784 mujeres, 1.820 hombres. Asimismo, se estiman 300 personas en actividades conexas, principalmente mujeres. ¿Cuántas mujeres trabajan en la pesca artesanal? 25,7% según el registro pesquero artesanal, y según las actividades que realizan, 22.584 son recolectoras, 580 son armadoras, 7.526 son pescadoras, y hay 60 buzos o buzas. Para todas ellas van a haber baños especiales, condiciones especiales, mudadores, guarderías. Esto es muy bueno, pero hay que comunicarlo de manera simple, creo yo. Presidente, no se enoje más con los medios. El que más pierde, el presidente. Cambiemos de tema, hablemos de... Cecilia, ¿usted quería decir algo? ¿Usted puso? No. No soy buzo, soy remadora. ¡Eso! Pero ojalá que este proyecto también contemple la perspectiva de discapacidad, porque en estas caletas también trabajan buzos que tienen discapacidad y que hacen su trabajo, pero con instalaciones mucho mejor y apropiadas para ese mundo que también es laboral. Y ya les cuesta mucho tener su trabajo y mantenerlo. Ojalá que esté incorporado junto con la perspectiva de género. Perfecto, Cecilia. Vamos a cambiar de tema. Mauricio, ¿cierto? Hace algunos instantes recordó la figura del presidente Lagos, quien ayer anunció que se retira de la esfera pública. Quien comentó esta despedida a través de las redes sociales del expresidente Ricardo Lagos fue el diputado de la DC, Eric Aedo, que tuvo las siguientes palabras. Y Ricardo Lagos también aprendió que junto con las convicciones políticas más profundas, para que un país funcione, tiene que funcionar la economía y que el bienestar llegue a todos los ciudadanos. Ricardo Lagos generó posiciones encontradas en el país. De hecho, como reacción a lo que fue su gobierno, probablemente nació el propio Frente Amplio. Pero hoy día el Frente Amplio ha tenido que aprender que Lagos tenía razón. Un país, si quiere crecer, necesita que su economía funcione, necesita que el bienestar llegue a todos los chilenos y necesita también sentirse seguro. Ahí está la primera opinión que hemos recabado del día de hoy para la figura de Ricardo Lagos Escobar, quien apuntara directamente a la Cámara en Canal 13 en pleno proceso plebiscitario, ¿cierto? El año 88, apuntando a Augusto Pinochet, dictador de la época, quien luego fuera presidente, el primer presidente socialista luego de Salvador Allende, quien le dijera que no a George Bush a partir de la invasión a Irak, y quien fuera además catalogado como el regalón de los empresarios en un periodo de auge económico y político de nuestro país, es quien se está retirando. José, la figura de Ricardo Lagos, ¿cómo la evalúas hoy con la perspectiva del tiempo, con la mirada de que este recorrido breve, un primer barniz que hago de su figura? Yo creo que mientras más pasa el tiempo, más va a ser valorada la figura del presidente Lagos. Fue muy criticado en su minuto, muy cuestionado por muchos sectores de izquierda, pero el tiempo finalmente le dio la razón en muchas situaciones. El país que toma Lagos cuando asume el 2000
muy distinto al país que entregó después, ¿no? No solo en PIB, no solo en infraestructura, no solo en una cantidad de obras y de desarrollo económico que el país tuvo. Y creo que sin duda el tiempo va a hacerle mucha más justicia de la que se le ha hecho hoy día, ¿no? Para nosotros, como siendo el presidente Lagos un militante de nuestro partido, sin duda es una figura que seguirá marcando nuestra historia. Yo entré a militar al PPD el año 98 con 14 años, en plena campaña de Lagos, en plena pre-campaña de Lagos. Recibiste ¿no? toda esa influencia, claro. Entonces es un momento y tiene una situación que te dice, bueno, él por su sabiduría dijo hasta aquí puedo llegar públicamente y me retiro tranquilamente a mis cuarteles de invierno. Claro. Desmitifiquemos algo respecto de Ricardo Lagos. Se habla mucho de el primer socialista después de Allende, ¿cierto? Pero milita en el PPD. Entonces, ¿es PPD socialista Ricardo Lagos? Lo que pasa es que en él siempre estuvo al comienzo de la concertación esta figura de la doble militancia, ¿no? Porque el PPD y el Partido Socialista... ¿no? Al único que se la aguantara. Al único que se la aguantara, efectivamente. Y el único que tenía la capacidad de llegar a los comités central del PS o al Consejo Nacional del PPD y entrar a pedir la palabra como un miembro más, ¿no? Claro. Pero Mira, tiene que ver con su historia, tiene que ver con, claro, con lo que hizo, más que otra cosa. Pero era otro país, el de Ricardo Lagos, cuando gobernó, al menos. Cecilia, ¿cuáles crees tú que son las principales luces de Ricardo Lagos y también sus sombras? Bueno, sin duda, yo creo que su liderazgo está dentro de los demócratas de este país. No solo demócrata porque se autocalifique, porque aquí todo el mundo se autocalifica de demócrata, sino porque luchó por la democracia, por recuperar la libertad del país contra el dictador con mucha valentía, y es lo que reconoció el pueblo de Chile después al elegirlo presidente. Sus obras en infraestructura yo creo que marcan un hito en la historia del país, sin duda en eso. Fue un hombre que avisoró el futuro de Chile de otra forma. Él tenía una visión de país que era de futuro, ¿ah? No era un político que se quedaba en el aquí y ahora solamente. Eso fue en educación y fue también en obras públicas. Yo creo que esos hombres visionarios, demócratas, son los que hay que cuidar, independientemente que uno pueda no compartir ciertas cosas en su gobierno, pero yo creo que la democracia también tiene que cuidar a los demócratas que han estado en este lado de la historia y que le ha correspondido un rol tan preponderante para recuperar la democracia en Chile. Tomás, yo recuerdo perfectamente cuando fue esa elección en la que sale elegido Ricardo Lagos y todavía soplaban vientos en esa época de decir, socialista la moneda, esto no puede ser, desde Allende, se nos viene la noche de nuevo. Mucho campaña del terror. No estaban las redes sociales, se escuchaban más como en las reuniones sociales, pero no, ¿cierto? Pero luego termina siendo descrito por el propio Hernán Sommerville, ¿cierto? Como que el empresariado amaba al presidente Lagos. Chile tuvo un periodo de bonanza. Además, en el periodo de Ricardo Lagos, el crecimiento del país era al menos el triple de lo que hoy día. Con más del 80% de valoración positiva. Más del 80% de valoración positiva. Entre otras cosas, podemos describir también el proceso de concesiones, de autopistas y privatización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mirada que tiene hoy día un hombre como tú, republicano, de la figura de Ricardo Lagos, que está a la vera al frente, pero que al menos en lo empresarial o en lo económico, el país funcionaba o andaba muy de la mano? Yo diría varias cosas. Lo primero, es evidente que el presidente Lagos fue un servidor público destacado que merece el respeto de cualquier persona que participa en la actividad política en la hora que anuncia su retiro público. Me parece una nota al pie, divertida la puesta en escena del retiro público, como un video como de abdicación de un monarca, así hoy yo he decidido retirarme. Bueno, ojalá haya no todos expresidentes vivos que asuman lo mismo, más cercanos a mi lado, que también se retiren públicamente. Dicho eso, yo creo que el presidente Lagos sufrió una evolución interesante. El presidente Lagos, en la década de los 60, su tesis era que las 10 principales riquezas del país había que expropiarlas para efectos de poder socializar la economía. Él hablaba de concluir el proyecto socialista Salvador Allende. Evidentemente su gobierno no fue eso. No fue eso por distintas razones. Una de ellas
es que asumió un gobierno con un país que estaba dividido mitad y mitad. No olvidar que él le ganó a Lavín la primera vuelta en un voto por mesa, es decir, el 48 y tanto % del país había votado por un candidato de la UDI. Fue por poquito. Y por lo tanto el país que asume Lago es un país bastante mitad y mitad, y él dice, bueno, y además con la constitución del 89, si quiere, ¿no? Con las reformas del 89. Entonces, es un país distinto y a mí me parece que hay que valorarle ese pragmatismo. ¿Dónde se me cae a mí Lagos, para ser súper honesto? A mí me parece muy lamentable el cambio de postura que ha tenido a propósito de la discusión constitucional. O sea, cuando anuncia la Constitución del 2005, al fin despunta la primavera, tenemos una Constitución plenamente democrática. Bueno, cuando fue el primer proceso constituyente empezó a sacarse los pillos, ¿no? Que en realidad esa es la Constitución que me dejó escribir la derecha, no me gusta lo que hace la Convención, pero tampoco digo lo que voto. Entonces, puesto un plebiscito tan importante como el del 4 de septiembre, nunca dijo su posición. Y el año pasado, a propósito del segundo proceso constitucional, sí dijo que votaba en contra y que sí le gustaba su constitución, y la constitución ya no era de Pinochet, sino de Lagos. Entonces, ese cambio de postura me parece muy curioso. Pero él dejó entender que estaba por el rechazo. No, porque después Joe Black, un columnista en Mercurio, sacó una columna diciendo que Lagos estaba por el rechazo, y Lagos se dio el tiempo de contestarle una carta al director que él nunca había dicho eso. ¿No? Yo creo que por una suerte de lealtad con su mundo, claro, el PS y el PPD estaban por el apruebo. A mí me parece que ahí faltó algo de visión de Estado y se lo llevó la tribu. Dicho eso, no hay que olvidar tampoco los grises de las personas. ¿Cuáles son sus mayores yo diría, uno, el tema sombras, constitucional, y en su gobierno, o sea, en su gobierno se vivió el caso Mopgate, los sobresueldos. Esto es un gobierno que fue básicamente rescatado por Pablo Longueira. O sea, no tenemos cómo saber cómo habría terminado un gobierno con el estallido de un caso de corrupción tan grave como ese, en que los ministros recibían sobres con plata adicional a los sueldos legalmente establecidos para las autoridades de gobierno. Y se requirió generosidad a la oposición, de Pablo Longueira en particular y de la UDI, para llegar a un acuerdo transversal que permitiera darle viabilidad y una serie de proyectos de transparencia para modernizar el Estado. O sea, hay un tema ahí muy delicado, y si todo eso le suma el diseño del Transantiago, que fue en el gobierno del presidente Lago, bueno, hay otro error importante que no hay que sacarlos del análisis, porque la verdad es que ni un expresidente es santo, sino que hay que analizarlo con su luz y su sombra, como todas las figuras políticas. Yo creo que esto pega, y con esto me callo, Eduardo, para los historiadores, que van a ser mucho más rigurosos que nosotros y con más perspectiva para analizar la figura del presidente Lago en un país, como aquí se dijo, muy distinto al que tenemos hoy día. Eso mismo. José, si hoy estallara un caso, un Mopgate, ¿se sostendría el gobierno? Porque da la idea que el contexto de Chile, el contexto del país y político del país, daba un poco, y pasaban estas cosas en que la oposición iba al rescate del oficialismo y lograron estabilizar el buque, pero hoy día yo no sé si algo así ocurriría. Yo no veo que... Lo que pasa es que creo que son contextos completamente distintos. Sí. Era un país 20 años recién saliendo de la dictadura, con otra institucionalidad, con otra fragilidad democrática también. Las instituciones no tenían quizás el sostén de hoy día o los elementos de transparencia. Convengamos también que este acuerdo general también permitió modernizar el Estado y generar un montón de otras iniciativas que generaron mayor transparencia pública. Creo que si uno lo mira desde esa perspectiva es completamente el avance de este acuerdo. Pero si hoy día pasara algo parecido, claramente el contexto es completamente distinto, y no sé si están las condiciones para eso. Porque hoy día tenéis más control, hay mayor transparencia, hay mayor publicidad de lo que se hace, del tipo de contratos con quienes se contratan, hay normas para contratar que antes no existían. Entonces creo que hoy día, si bien siempre está aquellos que puedan abusar del sistema, pero hay muchos mayores impedimentos para que eso ocurra. Fue un presidente además que fue capaz de decirle que no a una potencia como Estados Unidos cuando está este famoso llamado con George W. Bush respecto de Irak. Hay un respeto internacional también respecto de la figura de Ricardo Lagos. ¿A ti se te queda algo más en el tintero, Cecilia? Bueno, sin duda un presidente con mucho carácter. Sí. Con mucho carácter, Sí. con mucha personalidad. Pero quiero decir también que en los primeros gobiernos democráticos que hubo después de la dictadura, se heredó un Estado y una forma de ejecutar ese Estado. Por tanto, lo que estábamos viendo en ese minuto era un Estado con amarres y leyes burocráticas que impedía la ejecución de sus políticas. 10 años. Así se heredó el Estado en el primer gobierno del presidente Elwin, y costó mucho ir destrabando eso, y después se llega a este acuerdo de modernización, que
que fue importante en su minuto, pero yo creo que llegó la hora ya de actualizarlo y de modernizar de verdad el Estado. Entonces, yo solo quería decir eso, cómo se habían recibido y la forma de ejecutar el Estado que teníamos era como lo habían entregado y cómo se habían impuesto estas leyes de amarre, en donde no se permitía a los nuevos gobiernos democráticos ejecutar las políticas públicas. Sí. José. Es que corregirme, pero dije 20 años, pero llevamos recién 10 años de democracia. ¿No? Claro, año 2000 y todavía con los amarres dictatoriales, con el dictador ahí vigente, entre medio con el conflicto tomado detenido en Londres, ¿no? O sea, hay un montón de hechos que quizá uno mirado con el paso de los tiempos pensara que pasó mucho tiempo. Claro, pero... ¿hasta cuándo fueron los senadores designados? Hasta el 2005. Hasta el 2005, cuando se firmó durante todo el periodo de Lagos, la reforma constitucional. Hasta la Constitución de Lagos. Ahí terminan tenía Pinochet en el Senado. Entonces, claro, era otro país. Tomás, ¿tú querías agregar algo? Hay un tema interesante que vale la pena, creo yo, reflexionar y que quizás hoy día, casi 20 años después, uno lo habría hecho. Pero una gran duda que surge, bueno, a propósito de la cuestión constitucional, ¿por qué la Constitución de 2005 no se plebiscita? Que es quizás un error de la reforma constitucional de la época, ¿no? Porque fíjense, cuando el general Pinochet redacta la Constitución, la somete a un primer plebiscito, el del 80, con varios vicios, si se quiere, de regularidad democrática, pero incluso en las reformas pactadas con la concertación en el 89 se vuelve a hacer un plebiscito constitucional. Es decir, la lógica de que el poder constituyente o la sanción constituyente definitiva estaba en la votación popular, estaba presente, y el año 2005 se decide simplemente un acuerdo en el Congreso. Quizá hubiese sido muy distinta la historia del debate constitucional chileno si es que la Constitución del 2005 hubiese sido ratificada en las urnas y probablemente nos habríamos ahorrado algunos años perdidos de procesos constituyentes y de críticas tan lapidarias y injustas a una Constitución que más bien que mal la ha hecho Chile. Quizá esa validación fue la que le faltó a la del 2005, que después fue tan vapuleada. Miradas críticas respecto de la figura de Ricardo Lagos Escobar. El diputado Hernán Palma plantea lo siguiente. Respecto del anuncio del expresidente Ricardo Lagos Escobar de retirarse definitivamente de la vía política, quiero decir que valoro la vehemencia con que encaró al dictador, pero que lamentablemente se fue fragilizando con el tiempo y terminó fortaleciendo el modelo económico y hasta proponiendo rechazar la Constitución del pueblo. Me parece oportuno dar paso a nuevas generaciones que realmente recuperen las convicciones. Mira, hace eco el diputado Palma de algo que de alguna manera también vislumbró Tomás. Un hombre que tuvo la convicción para apuntar a Ricardo Lagos, a Augusto Pinochet, ¿cierto?, en ese debate con Raquel Correa en Canal 13, pero luego que se empezó a... ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Fragilizar. Dijo. Fragilizar. Tú hacías referencia al Ricardo Lagos de los años 60, 70, versus el que gobernó, que era algo completamente distinto. Hoy día al presidente Boric se le critica, se le dice volteretas quizás por mucho menos, Cecilia. Sí, pero mira, las cosas en su contexto y en su tiempo exacto, en los 60, recordemos que había una cantidad de injusticias laborales, o sea, en el campo era esclavitud esto. Claro. La inserción laboral de la mujer era mínima. Entonces, y la inestabilidad laboral, o sea, yo diría que habían condiciones sociales que preocupaban tanto que luego el presidente Frei Montalva promovió la sindicalización campesina la reforma agraria, que fue entregar un paño de tierra a los campesinos para que fuera productivo, además, porque la gente tenía tierra y no producía, era tan grande lo que tenía que tampoco producía. Entonces, ese Chile más pareció al Chile colonial. Absolutamente. Entonces, también yo diría que hay que ajustarse a los tiempos cuando uno emite una opinión, porque puede parecer hoy día un poco descontextualizado, pero para esa época era absolutamente necesario que alguien dijera esto. Entonces es importante. Es como si pusiéramos hoy día a Frei Montalva haciendo lo que hizo. Claro. Hoy este gallo es un revolucionario, socialista, no sé qué, pero la verdad es que la injusticia, que no solo lo decía la política, sino que también la iglesia en los campos colaboró mucho con la reforma agraria. Entonces las críticas temporales también son importantes de ajustarla. ¿Cómo crees que va a ser recordado Ricardo Lagos por las próximas generaciones, Tomás? Yo voy a ser recordado, efectivamente, lo decía creo Cecilia, como un presidente con liderazgo, con carácter, que formó parte probablemente de
las 3 o 4 décadas más de mayor progreso social de Chile en su historia. Yo dificulto mucho que las próximas 3 décadas sean con ese nivel de progreso social y crecimiento económico. Claro, muchas veces un poco a regañadientes, porque buena parte de eso se debía a un orden institucional y a un modelo de economía libre heredado del gobierno militar. Pues no solo heredaron amarres institucionales, sino también una forma de operar de la economía que el presidente Lagos en los 60, los 70 no le gustaban. No solo por el problema de los campos, sino más teniendo la Europa del Este comunista, la Unión Soviética, la Revolución Cubana, claro, ahí gustaba más el socialismo, con el tiempo se le fue cayendo. Yo quiero ser recordado así, yo veo mucho más crítica, en todo caso, Eduardo, desde el mundo de la izquierda que desde la derecha, porque la derecha, claro, uno se limita a decir un par de cosas de buena cortesía, genuina, a tener diferencias evidentemente profundas. Yo no pienso como el presidente Lagos, no hubiese votado como el presidente Lagos si me hubiese tocado votar, y no votaría por él si se presentara mañana a las elecciones. Pero yo sí he visto con interés la crítica lapidaria del mundo de la nueva izquierda del presidente Lagos, que terminó siendo como el símbolo de todos los males, el símbolo de los 30 años, el símbolo de las concesiones, el símbolo de la entrega al mundo privado, el símbolo de la relación con los empresarios. Claro, los que comen con salaquete eran muy duros con este personaje. y hemos visto además el tuit del presidente, ¿cierto? El mensaje del presidente que valora mucho la experiencia aprendida, ¿cierto? De Ricardo Lagos, luego de, claro, efectivamente haber vapuleado muchísimo los 30 años. Muy breve, ¿cómo crees que va a ser recordado Ricardo Lagos por las próximas generaciones, José? Como un estadista, y creo que va a ser como el mejor de los nuestros. El mejor de los de ustedes. ¿Cecilia? Yo creo que un presidente con mucha personalidad, mucho carácter, y un presidente, un demócrata, que luchó además contra la dictadura. Perfecto. Muy bien, pues un abrazo grande ahí a la distancia a Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, que descansa de la vida pública, aunque en política Nunca nunca sabe. De pronto, pum, su opinión, su entrevista, va a estar ahí el presidente Lagos. Hablemos de algo que tiene bien complicado a la moneda y que tiene que ver con los senadores oficialistas que van a recurrir al Tribunal Constitucional a partir de la ley corta de ISAPRES que aprobó la mutualización y también las alzas en los precios de los planes. Tenemos titular, mire. ISAPRES Cordero dice que norma infringe la Constitución, hablando de la mutualización, y que senadores tienen el derecho de ir al TC por mutualizaciones. No obstante, el ministro de Justicia señaló que el Ejecutivo esperará la tramitación en la Cámara de Diputados. Claro, es bien extraño porque este proyecto salió con 2 indicaciones. Mutualización, que es la que permitió bajar la deuda de la ISAPRES de 1.180 a 451 millones de dólares, que lo propuso senador de la UDI, senador Galilea, ¿no? ¿Galilea? Gaona. Sergio Gaona. Y tiene además el tema de las alzas de precios que no tienen tope, aunque ya se dijo la ministra de Salud que iba a ingresar ahí iba a ingresar algo para que tuvieran un tope. Una indicación. Gracias, Mauricio. Ahora, igual que de hecho, porque son senadores oficialistas los que van a ir al TC por un proyecto que sacó adelante el propio gobierno. Mauricio. Sí, no lo sacó adelante el gobierno en rigor, o sea, salió en contra de lo que eran las directrices del gobierno. A ver, pero presentó el gobierno, eso claro, ¿cuál es la lógica de todo esto? Lo que ocurre es que hay una norma en la Constitución que establece que aquellos proyectos de ley que se vinculan a materias de seguridad social tienen 2 características especiales. Lo primero es que solamente pueden ser presentados a iniciativa del presidente de la República, lo que también se extiende a las indicaciones, que son modificaciones que se proponen durante la tramitación de un proyecto de ley al proyecto de ley. Eso solo podría ser de iniciativa del presidente de la República. Y en segundo lugar, para su votación tienen un quórum especial, ¿no? O sea, una mayoría especial. La mayoría normal es la mayoría de las personas presentes en la sala, los senadores o diputados, según sea el caso, presentes. Pero, en este caso, cuando se trata de seguridad social, entonces se requiere de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio, ¿ya? Ahora, esto, ¿qué importancia tiene en el caso concreto? Lo primero, que el gobierno nunca impulsó el tema de la mutualización, que significa básicamente generar un modelo de solidario, entre comillas, ¿no? Para los efectos de el pago de aquello que se le debe por parte de la ISAPRE a los afiliados, y que la Corte Suprema lo estableció a partir de lo que habrían retenido ilegalmente las ISAPRES. Como yo decía ayer, en el campo mi abuela le decía robo. Bueno, eso es lo primero. Y entonces lo que ocurrió, ¿no? Es que como el gobierno no lo hizo, entonces un parlamentario de la UDI sí lo hizo. Y la primera objeción era decir, ¿pero cómo? El parlamentario de la UDI no puede, pues este es un proyecto de seguridad social, ¿no? Es sobre la ISAPRES, solamente puede el presidente.
Ya, primera controversia. Segunda controversia. Decían, oye, ¿sabe qué? Ya, para aprobar esa norma, en cualquier caso, si es que fuera admisible esta indicación del parlamentario, se requieren de 26 votos. Bueno, lo que ocurrió fue que un grupo, obviamente, parlamentario dijo, no, ¿sabe qué? En rigor, esta norma acerca de cómo las ISAPRES le van a pagar a los afiliados los montos que se quedaron ilegalmente en relación a los precios de los planes de salud, no una materia de salud, no una materia de seguridad social. Es como se cumple una deuda, ¿no? Entonces, no operan ninguna de estas normas. Ahora, cuando existen estas controversias, en el Senado por lo menos, ¿cómo se resuelven? Esto es lo más singular. Se resuelven a partir de una votación por mayoría simple en la sala. Entonces, la mayoría simple decide si esto, primero, corresponde o no a iniciativa exclusiva del presidente, pero lo más insólito, la mayoría simple decide si es que se vota por mayoría simple o mayoría calificada. Bueno, obviamente usted sabe cuál fue el resultado de las dos votaciones. Dijeron, no, sabe que esto no es seguridad social. Y en segundo lugar, sabe que esto se vota con un quórum simple, ¿no? de la mayoría de los presentes. Y por eso la mutualización no se aprobó con 26 votos, se aprobó con 23. ¿No? Y además dejaron de que esta iniciativa del parlamentario fuera votada. Ahora, frente a esto, ¿qué es lo que ocurre? Los parlamentarios de gobierno dicen, ¿sabe qué? Esto es vulnerar la Constitución, por lo tanto, por estas dos cosas que yo les he señalado, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Y hay un tercer argumento, que no sé si lo van a plantear formalmente, que tiene que ver que cuando usted presenta una modificación a un proyecto de ley, no puede ir en contra de las ideas matrices del proyecto. Y resulta que la idea matriz del proyecto era el cumplimiento del fallo de la Suprema. El problema es que la mutualización, se argumenta, no sería cumplir el fallo de la Suprema, sería modificarlo. ¿Y por qué sería modificarlo? Porque resulta que el argumento de la mutualización se debatió frente a la Suprema cuando se estaban argumentando los recursos que finalmente se fallaron y generó todo este conflicto. Entonces, la Corte conoció este argumento y simplemente no lo consideró. O sea, en ese sentido estarían modificando el fallo. Son argumentos plausibles, el Tribunal Constitucional tiene que conocer de esto, tienen la mayoría ya de las firmas, el gobierno también podría haber ido, ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros ahora no vamos a ir, vamos a esperar que es lo que pase en la Cámara de Diputados y al final de toda la vuelta vamos a hablar ir o no ir. Mira, en la misma línea, el ministro Cordero plantea lo siguiente. Atención al titular. Cordero, por ley de corta de ISAPRES, como ha sido aprobada en estos términos, infringe la Constitución. Señaló el ministro, el Ejecutivo sostiene que la norma, como ha sido aprobada en estos términos, infringe la Constitución en dos sentidos. En primer lugar, porque afecta la iniciativa exclusiva del presidente, lo que bien explicaba Mauricio. Y en segundo lugar, porque supone infringir la regla del artículo 76 de la Constitución sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales, que también lo explicaba muy bien Mauricio Daza. Y dice que además el gobierno va a quedar a la espera de lo que suceda en la Cámara de Diputados. Cecilia, tenemos declaración del diputado de la UDI, Gustavo Benavente, y vamos con Cecilia. Resulta contradictorio y hasta gracioso saber que los senadores oficialistas recurran al Tribunal Constitucional por la ley corta de ISAPRES. Recordemos que el Partido Comunista, el Frente Amplio, trataban al Tribunal Constitucional como una tercera cámara, como un resabio prácticamente de la monarquía, una institución que ellos se preocuparon siempre de denostar. Pero resulta, ahora le encuentran una utilidad. Ahora que no les conviene lo que se aprobó en el Senado, recurren a una institución que ellos incluso consideraban inservible y que en el proyecto rechazado de Constitución el 4 de septiembre, lisa y llanamente borraban. Cecilia, ¿es válida la crítica del diputado Benavente? Claro, el Frente Amplio, el oficialismo, sí, él hace contra el TC y ahora van al TC. Él hace un enredo de argumentación, pero no dice el por qué. Yo pediría que los parlamentarios también hicieran un ejercicio un poquito más profundo de análisis de lo que están hablando, porque es difícil así poder conversar políticamente. Mira, lo que yo creo, y lo explicó muy bien Mauricio en lo técnico, aquí en definitiva el pago que debe pagar la ISAPRE se le carga a los usuarios. Claro. Y eso está en el corazón y en el sentido común de la gente. Entonces parece algo bien injusto porque efectivamente cuando se privatizó el sistema de salud, aquí había mucho abuso.
O sea, la discriminación, estos planes sin útero, acuérdense ustedes. Claro. Que para las mujeres era Sí, claro. casi Castigar firmar por ser mujer, que no por ibas edad. a tener hijos, y si no, casi había una multa porque tú tenías hijos. Entonces, habían planes sin útero, habían discriminación para las personas, ni pensar para las personas con capacidades reducidas. Eso era muy complejo. Luego esto se empezó a llevar a los tribunales, y los tribunales empezaron a fallar en favor de los usuarios, que eran abusados en esto. ¿Ah? Y ahí ya la ISAPRE empezaron como a sentirse un poco incómoda, porque antes hacían lo que querían, y hoy día que hay fallo tras fallo de esto y no lo cumplen, empiezan a decir que están perdiendo plata. Entonces, ¿sabe qué? La verdad, esto parece una burla de este sistema de la ISAPRE con la mayor cantidad de chilenos. Porque ellos aducen que si aquí se quiebra el sistema ISAPRE, que va a pasar esto, estos 3 millones de personas van a quedar sin salud y esto va a ser caótico, lo que yo creo que es cierto. Pero lo que no pueden seguir haciendo es abusando y no cumpliendo los fallos. O sea, lo que aquí se trató de hacer en esta ley corta, no la que mandó el gobierno, sino cómo se modificó en el Parlamento, fue rebajarle, en definitiva, la multa a la ISAPRE. Y encontrarle una forma de la financiamiento. deuda de 1.400 millones, si no me equivoco, de dólares, a 550 millones de dólares. Aquí, Tomás, el gobierno, ¿qué le pasó? ¿Le metieron un gol? Porque el alza sin límite es una indicación del gobierno, del proyecto. Luego, la oposición mete, pum, por la ventana la mutualización, y ahí el proyecto queda con rebaja de deuda y con financiamiento para pagar esa rebaja. O sea, y además, te pregunto respecto del tema del Tribunal Constitucional. A ver, yo creo que en esto el gobierno, como en otros temas, ha sido tremendamente errático, irresponsable e incompetente. Son características ya transversales del gobierno en diversas materias. Ha sido errático porque, primero, hubo una comisión de expertos transversal de la UDI al Frente Amplio que trabajó en cómo abordar la crisis del sistema privado de salud de modo de dar una respuesta. Y que descartó la mutualización. Esa comisión descartó la mutualización. Se presentó una propuesta. El gobierno la tiró a la basura. Un trabajo que lideró el senador Juan Luis Castro, cuyo coordinador fue el exministro del presidente Piñera, Emilio Santelice. Había una propuesta, un acuerdo. El gobierno, tanto que invita a los acuerdos, había un acuerdo. El gobierno decidió dejarla de lado. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues está siendo coherente. El presidente Boric en su programa de gobierno planteaba el fin de las ISAPRE. El director de FONASA habló de que había que terminar con las ISAPRE. El superintendente de salud, no un director de la ISAPRE, no un gerente general, dijo que la primera ISAPRE podía caer en febrero. Acá hay un problema real. El sistema de salud privado está en crisis producto de dos cuestiones fundamentales a mi juicio. Primero, de un grotesco activismo judicial que tiene a jueces de la República dictando fallos que tienen efectos incluso para personas que no están vinculadas y que no están litigando. Acá hay ISAPRE que están siendo vinculadas por fallos en los cuales ellas no participaron, no concurrieron y que benefician a afiliados que tampoco participaban de esos litigios judiciales. Primero. Y segundo, por la inoperancia de la política. Si el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la ISAPRE fue el 2010, el Congreso ha tenido sobre la mesa decenas de proyectos de reforma a la salud que se han rechazado, que siguen durmiendo. Entonces, al final, si tú ves la deuda que supuestamente tienen las ISAPRE, que es de 1.100 y tantos millones de dólares, eso equivale a la ganancia de 12 años seguidos de un ISAPRE, de las ISAPRE. Es decir, si tuviesen que pagar esa deuda, las ISAPRE quiebran. Esa es la realidad. Y si quiebran las ISAPRE, pierden con eso 9 millones de personas que se atienden y que ocupan bonos de ISAPRE o que están derechamente en el ISAPRE o bonos de salud privada. Con eso colapsas además el sistema de salud estatal, que ya está colapsado, y la verdad es que los que pierden son los chilenos. El gobierno debe actuar con responsabilidad y decir, ok, ¿por qué no le gusta la mutualización al gobierno? ¿Cuál es la razón por la que no le gusta? Súper simple, porque eso implica rebajarle la deuda a la ISAPRE. Es decir, con la mutualización las ISAPRE pueden seguir existiendo. El gobierno prefiere que no existan. Entonces prefiere actuar en esta lógica de mirar cómo este problema va explotando. Pero si el gobierno no quisiera que existieran, no habría mandado ley corta. Pero la mutualización supuesto, es un sistema de solidaridad. La ley corta era un paliativo que permitía que las ISAPRE duraran hasta abril. Sí. O sea, no resolvía el tema de fondo. Entre otras cosas porque el gobierno, cuando era oposición, no fue capaz de discutir la reforma integral a la salud del presidente Piñera, con la que yo tengo algunas diferencias, pero que abordaba el tema complejo. Sí, acá hay no solo un problema del sistema aquí hay que ser súper claro. Acá hay un problema financiero del sistema privado de salud, pero el sistema de salud que está en crisis en Chile es el sistema estatal, que otorga una atención indigna, inoportuna y dañosa a la salud de los chilenos. Y en eso sí, el gobierno ya lleva 2 años y nos ha enviado la reforma profunda a ese tema. José, a la derecha, perdón, ¿tenemos declaración? Muy bien, vamos con la declaración. Voy al tiro con José. Tenemos al diputado Eric Aedo de la ADC.
que habló con nosotros. Mira. Y es realmente increíble cómo la derecha y demócratas en la reforma previsional dicen que no debe haber solidaridad, con mi plata no, pero para salvar a las ISAPRES, entonces con la plata de los usuarios sí. Y en relación a los senadores oficialistas que han recurrido al Tribunal Constitucional, están en su pleno derecho. Pero digamos esto con mucha franqueza. Se llegó a esta situación porque el Parlamento no actuó a tiempo. Esto hay que corregirlo y esperamos hacerlo, obviamente, en la Cámara de Diputados. Y mientras tanto, que vayan al Tribunal Constitucional, pero este era un problema político, no de tribunales. José, el diputado dice, para salvar las ISAPRES, la derecha dice sí a la solidaridad, a través de la mutualización. Pero para el tema de las AFP, ahí no a la solidaridad, ahí todo a capitalización individual. Creo que el doble discurso ¿Coincide? que la derecha ha tenido permanentemente. Cuando las empresas están en el sistema mundial, cuando las empresas están en quiebra y las quiebras son globales, son los estados los que tienden a salvarlas. ¿Por qué? Porque tienen un rol y un componente importante, ¿no? En Alemania iba a quebrar Volkswagen, creo, y fue el gobierno alemán quien puso plata, pero la diferencia es que ahí entró como accionista. Y hoy día yo entiendo que por el problema que significa el impacto social de las ISAPRES, hay que salvarlas y hay que arreglar un problema que las propias ISAPRES lo provocaron, ¿no? Son ellas las que durante años vinieron cobrándole mal y en forma usurera a todos quienes fueron sus prestadores, o sea, todos los usuarios, a quienes pagaban mensualmente, nos retenían, nos descontaban de nuestra remuneración. Obligatoriamente. Digámoslo. Y todos los cotizantes recurrieron a los tribunales para parar una injusticia que era este cobro que durante tantos años los tribunales le dijeron basta. Eso se juntó y es una deuda que hoy día las ISAPRES dicen entonces que producto de su mal cobro, además no tienen que devolver. O sea, es un robo lo que están haciendo los senadores de derecha y por tanto tienen que responder porque están a favor de que las ISAPRES no le devuelvan la plata a los chilenos. Ese es el punto. El gobierno que hace dice, bueno, entendemos que hoy día no tienen plata, que esto es un problema y que efectivamente, como todas las cosas, tiene un costo y ese costo hay que ajustarlo. Bueno, mete una norma que permite entonces reajustar los valores. Creo que hay un exceso que no tenga límite, yo entiendo que eso tiene que colocarse límite en la Cámara de Diputados. Pero otra cosa muy distinta es, además de 1.450 millones, rebajarla 2/3 y que solo paguen 450, que eso queda además pagado inmediatamente con lo que te subieron. Claro. O sea, en la práctica, lo que está permitiendo este proyecto, tal como salió aprobado por el Senado y por los votos de la derecha, es que sean los mismos cotizantes los que paguen el alza. Hay que estar atentos a varias cosas. Uno, la indicación que se va a presentar para ponerle tope al alza. Dos, lo que va a ser la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto de este proyecto. Y vamos a ver de aquí al viernes, entiendo que se presentaría el trámite en el Tribunal Constitucional por parte de estos senadores. Luego veremos cuánto se demora aquel trámite y qué es lo que va a pasar finalmente con la ley corta de ISAPRES. Vamos a hablar de una teleserie que no termina nunca, las pensiones de gracia. Esta vez fue el Ministerio Público el que definió a través de la Fiscalía Regional Occidente que las investigaciones respecto de las pensiones de gracia se van a acotar desde el 2022 en adelante. Lo hizo el fiscal Marcos Pastén, quien ya definió estas primeras acciones para poder indagar la posible comisión de delitos en la entrega de estas pensiones de gracia. Tenemos declaración del fiscal Pastén. Escuchémoslo. Hemos adoptado una serie de decisiones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. En primer término, hemos mantenido reuniones con los equipos de la Fiscalía Nacional, la Unidad Especializada Anticorrupción. He decidido designar 2 fiscales de apoyo para esta investigación con especialidad en delitos funcionarios y corrupción y en delitos económicos indistintamente de la Fiscalía Local de Maipú y Pudahuel. Y además he solicitado a la Policía de Investigación la conformación de un equipo de la Brigada Anticorrupción Metropolitano para la investigación y la realización de determinadas diligencias.
Esto se va a circunscribir a las pensiones entregadas entre enero y diciembre del 2022. Mauricio Daza, ¿qué te parece esto? Las pensiones de gracia son anteriores, también han sido cuestionadas respecto a la administración anterior, no solamente en esta administración, y ahora se acota a este periodo. ¿Qué te parece a ti? Bueno, a ver, yo creo que hay que investigar obviamente todo lo que esté dentro del contexto de la prescripción, ¿no? De estos delitos son a lo menos 4 años hacia atrás, es que es una pena más baja, ¿no? Y de esa perspectiva yo creo que está bien que se investigue. Acá la figura de fraude a las subvenciones, ¿no? Que involucra que usted obtiene una subvención, un beneficio del Estado, acompañando, presentando documentos o antecedentes que son falsos, o sea, en forma fraudulenta, y usted lo hace a sabiendas. Y obviamente una conducta grave que podría darse, ¿no? En muchos de estos casos, ya que recordemos que más allá de cuál es el gobierno, yo creo que esa pelea, digamos, no debe ser relevante. Acá lo relevante es que hay personas que obtuvieron un beneficio que es por toda la vida con cargo al erario público, ¿no? Una pensión mensual hasta que se muera, a partir de información que era falsa. Yo creo que de esa perspectiva, bueno, está bien, quizás el año 2022 sea el primer año de investigar, ¿no? Y que esto se extienda, pero yo creo que esto obviamente tiene que ser indagado, porque acá ¿cuál es el problema? Si esto no se investiga ni se castiga de una manera ejemplar, entonces ¿qué es lo que ocurre? El incentivo, ¿no? Para que esto se vuelva a repetir vez tras vez, no es eterno. Si yo por lo menos lo he dicho varias veces, el problema en Chile no es la corrupción, es la impunidad, que es parte de ese círculo vicioso que hay que cortar. ¿Y cómo se corta? Cortando la impunidad. Por lo tanto, me parece bien lo que está haciendo el fiscal Pastén, pero ojalá que se extienda todo el periodo en que se pueda investigar hacia atrás. Veamos qué planteó respecto a esta noticia el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Que la Fiscalía Nacional Anticorrupción haya creado un equipo especial para poder investigar las pensiones de gracia demuestra lo que hemos señalado desde un principio, que aquí hay pensiones que fueron mal entregadas a personas que no cumplían sus requisitos y además a personas con gravísimos antecedentes penales. Esperamos que la investigación pueda llegar hasta el final y que pueda perseguirse las responsabilidades tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos como las ocurridas al interior de la Subsecretaría del Interior. José Toro, claro, el diputado no nos plantea nada nuevo en estricto rigor, pero la Fiscalía sí, ya acota al menos esto para el año 2022. ¿Debiese partir investigándose desde antes o te parece que está bien circunscribirlo a ese año? A mí me parece bien que la Fiscalía investigue si efectivamente hay o no la comisión de un delito para la obtención de estas pensiones, y si puede investigar para atrás también. Creo que lo que tenemos que sacar de cualquier manto de sospecha es que hay delitos de por medio, más allá de si corresponde el beneficio o no corresponde, porque en esa discusión creo que incluso la norma que autoriza las pensiones es demasiado laxa para el otorgamiento de las pensiones, que esa es otra discusión, sí. Y que por lo tanto podríamos decir entonces, bueno, la responsabilidad la tienen todos los diputados y senadores que aprobaron la ley de presupuesto tan laxa esa norma. No, creo que hay que descartar porque hace bien transparentar todos los antecedentes, sobre todo para la ciudadanía que ve esta situación y no entiende de qué se trata. Claro. Y volviendo a esa discusión que es más profunda y es otra discusión, más allá del tema penal, ¿cierto?, que se está investigando, ¿tú crees que el tema de las pensiones de gracia es algo que se debiese revisar, debiese dejar de ser una prerrogativa presidencial, por ejemplo? Yo creo que no, porque creo que no por algunos hechos en particular debiésemos quitar una gracia presidencial para ciertos casos especiales, ¿no? Pero debiese estar normada. Y también hay que evaluar si efectivamente qué tipo de delito permite entonces revocar esta gracia, ¿no? Porque todos los presidentes han tenido esta facultad para ciertas cosas y me parece que no es malo. No es malo. Pero me pasa algo parecido con los indultos. Entre los indultos y las pensiones de gracia es como que es como si fuera un rey el presidente. Son resabios de eso. Monárquicos, digamos, que no son propios de un Estado de Derecho. Claro, un Estado de Derecho en forma en el siglo XXI. Porque claro, tú dices para casos especiales. Pero claro, Boric tiene su categoría de casos especiales, Piñera también lo tenía. El que venga también va a tener otra categoría de casos especiales. Y que dependa de una sola autoridad, estamos hablando que se entrega un beneficio a una persona con cargo, insisto, al erario público para toda su vida. Entonces uno no puede andar así entregándolo porque uno considera que el caso es especial. Debiese haber una institucionalidad, una comisión que analice esto, que pueda hacer un escrutinio real de antecedentes, ¿no? Y que no dependa de una sola persona. Bueno, depende, es que sí, yo coincido. Yo creo que no puede ser este presidencialismo tan
tan exacerbado que tenemos hace que ocurran estas cosas. Pero aquí también habían instituciones involucradas en la revisión de antecedentes. Entonces, una cosa es cambiar esto porque creemos que no puede depender esta gracia de una sola persona, y en eso estoy de acuerdo, pero tampoco podemos dejar de ver que aquí pasó por al menos 3 instituciones y los antecedentes no sé cómo los revisaron. Entonces, yo ahí también hablo de rigurosidad en el procedimiento, porque independientemente de la ley, yo tengo que ver bien quiénes reciben y quiénes no reciben esta pensión de gracia. Claro. Está bien, cada presidente tiene su criterio, pero cuando hay involucrado 3 instituciones, yo creo que el criterio es más de Estado. Es más de Estado y debiera ser de Estado. Claro. Ahora, si eso no se cumple, chuta, entonces estamos hablando de otra ineficiencia en este caso. Entonces, yo separaría los problemas, porque aquí yo creo que hay un problema que es lo que explica Mauricio y José, y también existe el problema de que aquí esto pasó por varias manos y por varios estamentos institucionales y nadie advirtió esto. Es verdad aquello. Voy con Tomás, pero antes tenemos un titular para compartir con nuestro público. Este es de ayer, ¿cierto? Boric reconoce situación indignante e irregularidades en entrega de pensiones de gracia y confirma que revocará 25 a la brevedad. Esto tuvo reacción del presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, esta mañana. Mire. El propio presidente de la República ha reconocido que hay un conjunto de errores, así lo ha señalado él, respecto a la entrega de pensiones de gracia. Bueno, si el propio presidente de la República ha reconocido ello, yo espero que él mismo instruya un sumario para determinar cuáles son los responsables, tanto los que hayan en este gobierno, en el gobierno anterior y también eventualmente en el INDH. Tomás Bengolea, ¿qué le parece lo que plantea el presidente y también lo que dice el presidente de la Democracia Cristiana, aquí de instalarse o comenzar un sumario? Ahora, a mí me parece primero que las pensiones de desgracia contra el gobierno lo tienen un problema particularmente complejo, y es que mientras la superiora del convento asaltado de monjas dice que las víctimas somos el patio trasero del gobierno, hay un gobierno que otorga pensiones mensuales y vitalicias, es decir, mesadas con cargo de plata a todos los chilenos, a violadores, homicidas, personas que almacenaban pornografía infantil, es decir... Como también ocurrió en el gobierno pasado. Con antecedentes realmente graves. Hay gente que perdieron los ojos también. Realmente graves. Claro. Para no ofender a las personas que... Es interesante lo de Cecilia, porque la ministra Toá dijo algo en esa línea. Dijo, cualquier persona que tenga daño ocular va a mantener la pensión de gracia, aun cuando cometa delitos. Es un criterio interesante que a mí me parece perfectamente objetable. Porque... en un Estado de Derecho, y esto es bien interesante, algo sobre el tema monárquico y todo lo demás, en un Estado de Derecho, si una persona es vulnerada en sus derechos fundamentales por una agencia del Estado, por supuesto que el Estado tiene responsabilidad del Estado, eso es básico en el Estado de Derecho, y eso se sanciona en tribunales. Y si eso se acredita, se le indemniza a esa persona. Se le indemniza una vez por el monto que un procedimiento judicial determina. Las pensiones de gracia son otra cosa, son una cuestión adicional. Entonces, aquí tú tienes personas con antecedentes muy graves que recibieron pensiones de gracia, en la misma lógica, como tú comentabas, que los indultos, personas con antecedentes muy graves que fueron indultadas, pero además tienes que esas personas con antecedentes graves presuntamente habrían vulnerado o declarado falsamente cuáles eran sus antecedentes para poder optar a las pensiones de gracia. Pero tú crees que son todas las pensiones de gracia mal entregadas, porque te pregunto, una persona que cometió un delito, que fue procesado, que tuvo una condena, que cumplió esa condena y después se le violaron sus derechos humanos en el contexto del estallido, y recibió una pensión de gracia, ¿se le debiese quitar porque tuvo penas anteriormente, porque tuvieron un pasado? Yo creo que deberíamos definir un criterio dependiendo cuál es el delito. Evidentemente, si alguien a los 19 años participó de un hurto, uno podrá verlo. Distinto es el caso de un homicida o de alguien que almacena pornografía infantil. Si el punto de fondo no es ese, si el punto de fondo es por qué aquí nosotros toleramos que por una razón que, como dice Mauricio, en este caso es el presidente de la República, define que su categoría especial para otorgar pensiones de gracia son los vulnerados en el 18 de octubre, ¿por qué esas personas no pueden recibir indemnización en los marcos de un procedimiento judicial en vez de arriesgarse a esto? Porque el presidente de la República hoy tiene un problema objetivo para efectos de la opinión pública, que es un gobierno que libera delincuentes y que además los premia con plata. Esa es la visión de la opinión pública. Si eso no fuese así, el presidente no tendría problema. Recién ahora anuncia que quiere revocar 25, en circunstancias que estos antecedentes se conocen en la opinión pública hace un mes. A ver, Mauricio, yo creo que el problema tiene varias aristas y también da cuenta de algo más profundo, ¿no? Y estructural. A ver, lo primero, obviamente, si una persona comete un delito, eso no le da patente de corso al Estado para vulnerar sus derechos humanos de manera impune. Cualquiera que sea el delito que haya cometido, ¿no? Eso es lo primero. Y si se vulnera esos derechos, ¿no? Obviamente, esa persona tiene el derecho a una reparación.
cualquiera que sea su pasado y sus antecedentes. Eso es lo primero. Ahora, el punto es cómo se hace esto. Efectivamente, la vía normal es que usted demanda al Estado, ¿no? A través de un proceso judicial, ¿ya? Ahora, pero ¿cuál es el problema en la práctica? Y eso también da cuenta de un tema estructural. El problema en la práctica es que nuestro sistema de justicia civil es absolutamente deficiente, arcaico y está pegado en una lógica del siglo XVIII. Y a pesar de que han existido, yo diría, por lo menos 3 gobiernos, donde se ha impulsado un cambio para que los procesos sean más transparentes, más rápidos, no hay la posibilidad de avanzar. Entonces, ahora, si tú pones un juicio civil de cualquier naturaleza, no solamente usted, vulnerado de derechos humanos contra el Estado, no, usted que demanda a una empresa o una persona particular para obtener una indemnización, ¿tú sabes cuánto dura el juicio? 5 años. Claro. A lo menos, desde el momento en que se inició hasta el momento que terminó con un fallo en la Corte Suprema. Y además es caro. O sea, si tú no tienes los recursos, no vas a tener plata para pagarle al receptor judicial, para pagar un peritaje. O sea, es caro y extremadamente lento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Frente a esa constatación, se buscó una vía alternativa para que estas personas tuvieran una reparación más rápida por parte del Estado. Y se eligió las pensiones de gracia. Y yo creo que fue una mala elección, por lo menos de la forma como se hizo. Hay que recordar que esa elección se hizo no en este gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí está la resolución 16 de abril del año 2021, ¿no? Creo. Claro, que estableció precisamente el mecanismo 22, y las reglas para esto. 22. Bueno, pero el asunto es que ese reglamento que viene firmado por la administración anterior ya estableció el procedimiento, que se aplicó mal antes y se aplicó mal ahora con el presidente Boric. De hecho, hay un tema que lo conversamos. No solamente el otorgamiento, sino que muchas de estas pensiones otorgadas en el gobierno anterior fueron duplicadas, sin que existiera ningún procedimiento previo para poder explicar por qué se duplicaron. Bueno, entonces el punto era buscar otro procedimiento. Además, obviamente, mientras esperamos todos de que se mejore la justicia civil y tengamos una que sea no del siglo XVIII, sino del siglo XXI, bueno, en el intertanto, por último, un mecanismo especial, pero que tuviera un escrutinio, que no dependiera de una sola persona, que no tuviera estos graves problemas, ¿no? Y estableciera requisitos claros, como los que hemos hablado acá. Nada de eso ha existido y lamentablemente estamos pagando, yo diría que los precios de una mala decisión que es compartida por 2 gobiernos. Mire, vamos a una discusión larga y profunda que vamos a seguir sosteniendo en el futuro aquí en el programa. Por ahora los invito, a nuestros invitados y a ustedes, al tiempo musical. Estamos hablando de Orchestra Maneuvers New Order. New Order. OMD. OMD, sí. Oye, sepa. Esto es como pop electrónico alternativo de los años 80. ¿Cacha? Cuando tú estabas en la cuna, cuando yo estaba en la cuna. Yo me dormí cuando tenía como 2 añitos, me ponían OMD para dormirme tranquilo. Un baby daza. Tomás Pengolea, ¿qué canción nos ha traído esta noche y por qué? Que canten los niños de José Luis Perales. José Luis Perales es un poeta, por supuesto, gran cantante. Está muy vivo, la otra vez lo mataron el año pasado. Lo mataron en la canción Londres, viviendo y coleando. Sí, pero el año pasado hubo más de 30 homicidios a menores de edad en Chile y partimos este año con noticias muy dramáticas de varios homicidios a menores de edad en Chile. La situación de los homicidios y la delincuencia con delitos particularmente graves es muy compleja y creo que los niños chilenos tienen derecho a vivir en paz, desarrollarse en un futuro sano, que sea propicio para su desarrollo integral, y creo que acá hay una labor del gobierno, pero de la política en general, de tomar medidas robustas, inteligentes y ojalá urgentes para que las próximas generaciones no vean perder su futuro producto de la delincuencia, la violencia y el narcotráfico. Sí, hemos tenido un comienzo de año, la verdad, particularmente violento, no solamente con adultos, sino también, como dice Tomás, en el que niños menores de edad están involucrados, lo que por supuesto nos tiene que considerar y tiene que, de alguna manera, unificar la política para sacar esto adelante. Perales, siempre bienvenido al tiempo musical. Cecilia Valdés, desde su sillón esta noche, ¿qué nos ha traído? Se ríe Tomás, mira. Se ríe Tomás. Es peluzón. Escucha Tomás. A usted, Joan Manuel Serrat, extraordinaria canción. ¿A quién se la dedica? ¿Esto por Lago? ¿A usted se lo digo? No, el presidente merece respeto. Céntrico. Se la dedico a mucha gente, muchos profesionales, bien superficiales, que saben mucho de números,
que ella es solo un energúmeno. Con cariño para Luis Hermosilla, para que no se nos olvide. Mira, no nos olvidemos del rey de los audios, Luis Hermosilla. Nunca olvidar a Luchito. A no olvidar al señor Hermosilla y sus audios y sus coimas. Bien, buena canción. Serrat siempre ha sido bienvenido. Presuntas coimas. Vamos a ver. Claro, según él mismo decía. Y cuando... Quizá era puro bluff y la plata se la quedaba a él, ¿no? Era puro Ahora hay un bluff. detalle, ¿no? Hay una grabación donde él dice que Claro, estaba pagando que coima. coima. Pero Claro. además de ese pequeño indicio... Y que hay que quemar un servicio No público. sé cómo se me pudo ocurrir. Yo creo que hay mucho fundamento. Ya, se nos va el tiempo. José Toro, secretario nacional del PPD, ¿qué canción nos ha traído usted? Pacto entre caballeros de Sabina. Sabina. Sí. Bien. ¿Quiénes vendrían siendo estos caballeros? La derecha con demócratas que le robaron a la ciudadanía dado el acuerdo de la aprobación de la ley corta de ISAPRES. Empujados por Ibáñez. Así es. ¿O no? Así es. Claro. Sí, bravo. Con ese empuje, con esa ayuda. Siempre brillante. Si alguien necesitaba un incentivo era Y entre demócrata caballeros. y Ibáñez se los dio. Ahí en Pero bandera. es que esta canción cuenta esta historia de cómo le van a robar 3 ladrones a Sabina y se van de juerga y al final lo dejan en su casa y le devuelven todo. Le devuelven todo. Y todos terminan presos después. Bueno, Claro. ¿Ves? Eran caballeros. Muy Pacto de entre Sabina. caballeros. Joaquín Sabina. Mauricio querido, ¿qué canción nos ha traído? Bueno, en esta sección que me ha agradado tanto, estamos hablando de los Beatles. Hace 55 años, en la calle Savile Row de Londres, se empezó a escuchar sonidos desde una techumbre. Y resulta que la gente empezó a ver de qué se trataba. Ahí están, ¿no? Mirando hacia arriba. Yo quiero ver. Bueno, probablemente no se imaginaban que era el último concierto en vivo que dio los Beatles en el techo del edificio donde funcionaba Apple Records, que era la compañía de los Beatles, y finalmente tocan esta gran canción, entre otras, ¿no? Que se llama I Got a Feeling, que aparece también en el último álbum de los Beatles, que se llama Let It Be, y no, una gran canción, una gran colaboración. Es increíble ver, ¿eh? No tocaban en vivo hacía mucho, mucho tiempo, pero cuando uno escucha esta grabación, ve la fuerza que tenía el grupo, ¿no? Con ese, claro, impermeable rojo ya clásico de Ringo Starr. Así que, I Got a Feeling, tiempo musical con el mejor grupo de todos los tiempos, para que andamos con cuestiones. The Beatles. Grande Daza. Y con The Beatles nos vamos al corte y regresamos. No se vayan, ya volvemos. Despedimos esta noche de Tiempos Violentos de miércoles aquí en Vía X con 10 segundos finales de libre disposición para nuestros invitados, comenzando con Tomás Bengolea del Partido Republicano, además comunicador de Radio Agricultura. Tomás, adelante. Las víctimas somos el patio trasero del gobierno, ha dicho Rosa Bamonte, la superiora del convento asaltado. Menos indultos y menos pensiones de gracia, más mano dura el gobierno debe poner, y eso es lo que están pidiendo los chilenos de buena voluntad. Se acaba la paciencia y se acaba la paz. Perfecto, Tomás. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana. 10 segundos desde ahora, ya. Ocupo estos 10 segundos para rendir un sentido homenaje a alguien que falleció a los 93 años, ex senador de la República, don Mariano Ruiz Esquive Jara. Para ti, Mariano, gracias por todo. Me sumo a sus palabras, además, un hombre que fue despedido transversalmente con profundo cariño, lo que habla además de su altura personal y política. A la familia de él, por supuesto, nuestras condolencias. José Toro, secretario nacional del PPD, adelante con sus 10 segundos, por favor. Yo espero que este mes de vacaciones de febrero, que el Parlamento no va a sesionar, vuelvan y por fin puedan sacar la reforma de pensiones, que es una discusión que por más de 15 años todavía no le mejoramos las pensiones a la ciudadanía. Perfecto, José. Gracias por habernos acompañado. Mauricio Daza hoy también se toma 10 segundos. Adelante, Mauro. Con diálogo, respeto y escuchándonos vamos a poder superar estos tiempos violentos que nos han asomado. Y ese ha sido siempre el espíritu de este programa. Así que ojalá que nuestras autoridades así lo entiendan y podamos construir juntos un Chile mucho mejor. Bien, Mauro. Daza muy buen candidato. mensaje. Precandidatura. Muy buen mensaje. No, Mauricio, un crack. Y además siempre en 10 segundos. Extraordinario. Se siente. Daza la primaria. Oh, Daza. no, primaria, nada. Yo ya, No sé, directo por primera ningún vuelta. motivo. Por ningún motivo Directo dice. primera Bueno, vuelta. bueno. José Toro, gracias por habernos acompañado. Cecilia Valdés, también un abrazo. Tomás Bengolea, gracias por habernos acompañado. Ustedes en su casa, Mauricio, nos reencontramos. Absolutamente, Gracias en a cualquier momento, en cualquier lugar, estaremos ahí juntos viendo estos tiempos violentos que ojalá mejoren. Un abrazo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Chao.